Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a atender una importante consulta acerca de la diferencia entre un gas ideal y un gas perfecto. Comprender esta diferencia es fundamental, es decir, es muy importante a la hora de trabajar con sistemas tanto abiertos como cerrados que contengan gases, como por ejemplo un cilindro pistón, compresores y por supuesto los ciclos Otto, Diesel y Brayton. Ahora bien, ya sabemos que un gas es ideal cuando obedece la siguiente ecuación de estado: presión por volumen es igual a la masa por R por T, mientras que un gas se considera perfecto cuando también obedece a la misma ecuación de estado, es decir, presión por volumen igual a la masa R por la temperatura. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para diferenciar el comportamiento de un gas ideal con respecto a un gas perfecto, la clave radica en los calores. Justamente esta es la clave para diferenciar estos dos comportamientos. Un gas se considera perfecto cuando C sub P, el calor específico a presión constante, y C sub V, el calor específico a volumen constante, no varían, es decir, se consideran constantes. Por otro lado, cuando se nos indique que el gas es ideal y no se nos señale que los calores específicos son constantes, es porque este gas no es perfecto. Es decir, C sub P y C sub V, los calores específicos a presión y volumen constante, son variables. En resumen, para que un gas sea perfecto, debe cumplir dos requisitos: ser un gas ideal, obedecer a la ecuación de estado y poseer calores específicos constantes, mientras que si un gas solo obedece la ecuación de estado, pero los calores específicos no son constantes, es decir, son variables, se considerará un gas ideal, que tiene un comportamiento ideal. Por supuesto, en algunos enunciados te indican que el gas es ideal y que los calores específicos son constantes. En ese caso, ya sabes que te están hablando de un gas perfecto. Pero existen otro tipo de ejercicios donde te mencionan que el gas es perfecto o que el gas es ideal, y no te mencionan ninguna otra información. En esos casos es muy importante que tengas en claro que el gas será perfecto cuando los calores específicos sean constantes, y será únicamente ideal cuando los calores específicos sean variables. Muy bien, una vez que se ha destacado la diferencia entre el comportamiento de un gas ideal y un gas perfecto, ¿en qué impacta esta información a la hora de desarrollar nuestros diferentes ejercicios? Impacta de manera muy importante. Por ejemplo, si el gas es únicamente ideal y te encuentras analizando un sistema cerrado o un sistema abierto, donde tengas que recurrir a la primera ley de la termodinámica, recuerda que para un sistema cerrado la primera ley nos indica que el calor en un proceso, supongamos de 1 a 2, no es más que la variación de energía interna de 1 a 2 más el trabajo de 1 a 2, ¿correcto? Mientras que para un sistema abierto el calor de 1 a 2 es igual a la variación de entalpía de 1 a 2 más el trabajo de 1 a 2. Y recuerda que para los sistemas cerrados este trabajo se llama trabajo absoluto y se calcula como la integral de la presión por el diferencial de volumen, mientras que para un sistema abierto este trabajo se llama trabajo efectivo y se calcula como menos la integral del volumen por el diferencial de presión. Si has visto nuestra lista de reproducción, ya este aspecto lo tienes en claro. Sin embargo, es muy importante repetirlo. En los sistemas cerrados el trabajo se llama absoluto y se calcula como la integral de la presión por el diferencial de volumen, mientras que si el sistema es abierto, el trabajo se llama trabajo efectivo y se calcula con esta integral como menos el volumen por el diferencial de presión. Ahora bien, la primera ley es perfectamente válida cuando el gas es perfecto, es decir, el calor de 1 a 2 también es igual a la variación de energía interna de 1 a 2 más el trabajo absoluto, y por supuesto si el sistema es abierto, el calor de 1 a 2 es igual a la variación de entalpía de 1 a 2 más el trabajo efectivo, el cual se calcula como menos la integral del volumen por el diferencial de presión. ¿Pero qué se logra visualizar al aplicar la primera ley de la termodinámica en estos dos casos, cuando el gas es ideal o es perfecto? Si fijas tu atención en la primera ley de la termodinámica, caerás en la cuenta de lo siguiente. En el primer caso, cuando el gas es ideal y los calores específicos son variables, para un sistema cerrado se necesita conocer la variación de energía interna, ¿correcto? Y por supuesto, para un sistema cerrado de un gas perfecto,
también se necesita conocer la variación de energía interna. Por otro lado, si nuestro sistema es abierto, se necesita conocer en ambos casos la variación de entalpía. Observa, la variación de entalpía. Esto será muy frecuente cuando estés trabajando con los ciclos Otto, Diesel, ciclos Brayton, compresores e inclusive cilindros pistón que contengan un gas que se comporte o bien ideal o bien en forma perfecta. Ahora bien, el cálculo de estas variaciones será igual cuando el gas es ideal o es perfecto. No, justamente acá radica la diferencia. Generalmente, en la mayoría de los ejercicios, el gas se comporta de manera perfecta. Es decir, además de ser ideal, los calores específicos son constantes. Y en estos casos, la variación de energía interna en un proceso de 1 a 2 se calculará de la siguiente manera, como C sub B por la temperatura 2 menos C sub B por la temperatura 1, pero como justamente los calores específicos son constantes, lo podemos extraer factor común, ¿correcto? Y escribir C sub B por T2 menos T1. Y de manera semejante, la variación de entalpía en un proceso de 1 a 2 se calculará como C sub P, calor específico a presión constante, por la diferencia de temperaturas. En cambio, ojo, atención, si el gas es únicamente ideal, pero los calores específicos son variables, la variación de energía interna en un proceso de 1 a 2 ya no lo podemos calcular con esta fórmula, con esta que está acá, obsérvala acá. No lo podemos calcular con esa fórmula. Lo debemos calcular como la energía interna final menos la energía interna inicial, así, de esta manera. Por supuesto, por ser un gas ideal, se sigue cumpliendo que la energía interna es C sub B por T2 menos C sub B por T1, pero como justamente los calores específicos son variables, habrá un calor específico para el estado 2 y un calor específico para el estado 1. Por lo tanto, no podemos extraer el calor específico cuando estos son variables. Y justamente por esta razón, este cálculo se desecha. Simplemente se calcula la variación de energía interna y de la misma manera para la entalpía. La variación de entalpía en un proceso de 1 a 2 no es más que la entalpía final menos la entalpía inicial. Claro, en este momento te preguntarás, pero ¿cómo vamos a obtener estos valores? Recurriendo a la tabla de la sustancia. Como por lo general la sustancia es el aire, se recurre a la tabla del aire, entrando con la temperatura. Con la temperatura de tu estado, la temperatura del estado 1 y del estado 2, podrás conocer la energía interna 2 y la energía interna 1. Observa, acá visualizamos la tabla del aire. En la primera columna entramos con la temperatura en Kelvin. Supongamos que la temperatura final es de 280 Kelvin y la temperatura inicial es de 220 Kelvin. Entonces, la energía interna 2 vale 199,75 y la entalpía final vale 280,13. Y por supuesto, de la misma manera, con esta temperatura inicial, puedes leer perfectamente en la columna de energía la energía interna inicial, U1, o la entalpía inicial, H1. En conclusión, se utiliza esta tabla cuando los calores específicos son variables. Muy bien, continuemos. Vamos a abrir un poco más de espacio. A veces también necesitaremos calcular la variación de entropía del proceso. Por ejemplo, para obtener la entropía generada, pues calcular la variación de entropía cuando el gas es perfecto no es igual a calcular la variación de entropía cuando el gas es únicamente ideal. No se calcula de la misma manera. Cuando el gas es perfecto, recurrimos a la siguiente fórmula, como C sub P por el logaritmo de T2 sobre T1 menos R por el logaritmo de P2 sobre P1. Pero también es válida esta fórmula. La variación de entropía cuando el gas es perfecto se puede obtener también como C sub B por el logaritmo de T2 sobre T1 más R por el logaritmo de B2 sobre B1. Esta segunda forma de calcular la variación de entropía cuando el gas es perfecto es preferida en los ciclos Otto y Diesel, porque en estos ciclos la relación de compresión es justamente la relación de estos volúmenes, estos que visualizas acá. Ahora bien, cuando el gas es únicamente ideal, pero los calores específicos son variables, la variación de entropía se calcula con la siguiente fórmula, como S sub 2 a la 0 menos S sub 1 a la 0. La entropía elevado a la 0 es la entropía de referencia menos R por el logaritmo de P2 sobre P1.
Ya en un video anterior expliqué con lujo de detalles cómo aplicar esta fórmula cuando los calores específicos son variables y cómo aplicar estas dos fórmulas cuando los calores específicos son constantes. ¿Te has perdido esa clase? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo el cálculo de la variación de entropía para que no tengas ningún tipo de dificultad a la hora de calcular, por ejemplo, la entropía generada o la exergía de un sistema. Ahora bien, ¿de dónde vamos a obtener las entropías de referencia? Las vamos a obtener también de la tabla del aire. Observa. Acá se puede visualizar la columna que contiene la entropía de referencia. Observa que se entra con una temperatura, por ejemplo 250 Kelvin, y al desplazarnos horizontalmente a la derecha, podemos leer que el valor de la entropía de referencia es 1,51917. Observa qué fácil y sencillo es obtener la entropía de referencia. Y vale mencionar que estas últimas dos columnas de la presión relativa y el volumen relativo se utiliza única y exclusivamente cuando los procesos son isoentrópicos, es decir, a entropía constante, pero los calores específicos son variables. Finalicemos este video realizando la comparación del comportamiento de dos sustancias gaseosas. Al lado izquierdo visualizamos una sustancia pura en forma gaseosa como lo es el vapor de agua sobrecalentado, y en el lado derecho visualizamos otra sustancia gaseosa, pero en este caso el aire, el cual se comporta como un gas ideal. Visualicemos la comparación en cuanto a las propiedades fundamentales que hemos venido analizando. Obsérvese que para una sustancia pura, la energía interna depende de dos propiedades, es función tanto de la temperatura como de la presión. Ciertamente para una presión dada, por ejemplo 10 kilopascal, y una temperatura como por ejemplo de 200 grados centígrados, existirá cierta energía interna. Para otra presión como por ejemplo 50 kilopascal y la misma temperatura de 200 grados centígrados, la energía interna varía. ¿Pero qué sucede con la energía interna de un gas ideal? La energía interna de un gas ideal es función única y exclusivamente de la temperatura. Por tal razón, para un gas ideal basta con entrar con cierta temperatura como por ejemplo 270 Kelvin y leer al lado el valor de la energía interna. Para la entalpía sucede algo muy semejante. Para una sustancia pura en estado gaseoso como es el vapor de agua sobrecalentado, también es función de dos propiedades, tanto de la temperatura como de la presión. Ciertamente para cierta presión, obsérvese acá, y cierta temperatura como por ejemplo 600 grados centígrados, existirá cierta entalpía, y para la misma temperatura la entalpía variará, por supuesto porque ahora se encuentra con otra presión. Pero cuando fijamos nuestra atención en el aire como gas ideal, visualizamos que la entalpía también depende de una sola propiedad, que es la temperatura. Basta con conocer la temperatura de nuestro gas ideal, como por ejemplo 250 Kelvin, y obtendremos directamente el valor de la entalpía. Pero atención, acá viene la gran diferencia. La última propiedad, que es la entropía, para una sustancia pura en estado gaseoso es función de dos propiedades, tanto de la temperatura como de la presión. Tal como visualizamos para cualquiera de las dos presiones. Acá tenemos una presión, acá tenemos otra, y para la misma temperatura, por ejemplo 800 grados centígrados, tenemos cierta entropía, y para la otra presión también se tendrá cierta entropía. Pero cuando fijamos nuestra atención en el gas ideal aire, caemos en la cuenta que esta columna, la última que está acá, no contiene la entropía directamente, sino S sub 0. Recuerda que S sub 0 es la entropía de referencia. ¿Pero por qué? Por lo siguiente, porque la entropía de un gas ideal no es función únicamente de la temperatura, no, como lo es la energía interna y la entalpía, sino que depende también de dos propiedades, como la temperatura y la presión, o la temperatura y el volumen. Es función de dos propiedades, y tal como visualizamos acá en la tabla del gas ideal aire, se considera una sola propiedad, la temperatura. En cambio, en las sustancias puras en estado gaseoso se considera para la entropía dos propiedades, tanto la temperatura como la presión. Y justamente por esta razón es que cuando se calcula la variación de entropía de una sustancia pura, se calcula simplemente restando la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial, porque simplemente para cierta temperatura y cierta presión se puede leer directamente la entropía inicial, por ejemplo, y la entropía final para cualquier valor. En cambio, para calcular la variación de entropía
de un gas ideal, como por ejemplo el aire, se recurre a fórmulas como por ejemplo la entropía final de referencia menos la entropía inicial de referencia menos R por el logaritmo de P2 sobre P1. Esta es la fórmula para calcular la variación de entropía de un gas ideal cuando los calores específicos son variables, donde justamente los valores de entropía de referencia, estos dos que están acá, en el estado final e inicial, sí dependen única y exclusivamente de la temperatura, no dependen de dos propiedades. Por tal razón, entrando con cierta temperatura, como por ejemplo una temperatura final de 290 Kelvin, se puede leer la entropía de referencia, y para una temperatura inicial de 220 Kelvin también se puede leer cierto valor de la entropía de referencia. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.